Hola, buenas tardes para todos y todas los y las presentes. Muchas gracias por haberse sumado a la hora pactada en beneficio del tiempo y en beneficio de las personas que ya están en la sala. Vamos a dar inicio a esta sesión que gentilmente nos ha invitado a organizar APECOSE. Me presento, mi nombre es Elisene Vázquez de Velasco Ariza, soy abogada del estudio Martinot, integro el equipo laboral del estudio Martinot Abogados y en esta sesión eh, vamos a compartir con ustedes algunos mitos y verdades y algunas presunciones que suelen establecerse alrededor de las desvinculaciones laborales, alrededor de todas aquellas formas en las que se extingue la relación laboral o en las que el ordenamiento jurídico permite la extinción de relaciones laborales. Vamos a ir un poco desde lo simple a lo complejo y vamos a conversar también sobre las alternativas que existen ahí donde la ley nos pone algunos caminos un poco rígidos para la extinción de una relación laboral que por ahí se puede complicar en el camino, ¿no? Entonces, sin mucho más preámbulo, solo comentarles dos reglas importantes para un correcto desarrollo de la sesión. La primera, que por favor mantengamos silenciados los micrófonos. Es importante para que no se filtren conversaciones o ruidos que puedan estar alrededor de los y las participantes y así evitar distracciones. Y la segunda regla es que si tuvieran alguna pregunta o consulta durante el desarrollo de la exposición, las anotemos en el chat para poder, al final de la sesión, poder absolver las que, digamos, el tiempo nos permita. Así que, sin más preámbulos, les decía, vamos a dar inicio a esta sesión que un poco está pensada para derrumbar algunos mitos sobre la extinción de la relación laboral. Entonces, iniciamos esta conversación con una forma de extinción de la relación laboral que se encuentra prevista en la ley, que es el periodo de prueba, que como muchos de los participantes sabrán, el periodo de prueba está pensado en este tiempo que la ley ha establecido de manera estándar en 3 meses para medir o calibrar si el trabajador o la trabajadora que se ha incorporado en nuestra organización cumple con los requisitos para mantener la relación laboral durante el plazo pactado, si es que es un contrato a plazo fijo, o durante el plazo indeterminado que se puede haber establecido al momento de la contratación. La normativa establece que cuando un empleador cesa a un trabajador o trabajadora bajo esta causal, no tiene derecho a pagar la indemnización laboral por despido arbitrario y tampoco corre el riesgo de que se le impute una demanda de reposición, porque se establece que durante este periodo de tiempo los trabajadores y las trabajadoras aún no alcanzan la protección contra el despido arbitrario. Las preguntas, y van a ver que hemos organizado un poco el webinar en base a preguntas y respuestas, ¿no? Preguntas que en el ejercicio de nuestra tarea como asesores de áreas de recursos humanos, de áreas legales, de áreas de relaciones laborales, siempre surgen. Entonces, nos consultan siempre si es que se debe hacer referencia expresa al plazo en el contrato para poder aplicar esta causa de extinción de la relación laboral. La respuesta es que en líneas generales, no, porque la regla es que la ley ya presupone un plazo estándar, que es el de 3 meses, y que no necesita consignarse en el contrato, porque la aplicación supletoria del contrato del acuerdo entre las partes nos remite siempre a la legislación laboral. Podría no existir un contrato de trabajo si es que estamos frente a la celebración de un contrato indeterminado, entonces nos remitimos a las reglas que están previstas en la normativa y se va a aplicar de manera inmediata. Y yo puedo desvincular a una persona durante el periodo de prueba, incluso si es que esto no lo anticipé en el contrato, o incluso si no hubiera un contrato de trabajo, pues se presume que el contrato de trabajo se ha establecido de manera indeterminada. Eso como regla general.
La excepción y la norma nos contempla y nos habilita una serie de extensiones o ampliaciones del periodo de prueba para situaciones bastante específicas y concretas, que son aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen una calificación especial asociada a su puesto de trabajo. Para los trabajadores de confianza, que son es aquel trabajador, trabajadora que tiene acceso a información de carácter reservado o sensible, que tiene contacto directo con un personal de dirección o con un funcionario calificado como de dirección en el ejercicio de sus funciones, por ejemplo, una secretaria de director o una secretaria de gerente general. Puede ser una trabajadora de confianza, ser calificada como trabajadora de confianza, en atención a que sus funciones le permiten acceder a información confidencial, tiene acceso a esta información confidencial y le reporta de manera directa a una persona de dirección. Este plazo del periodo de prueba se extiende en estos supuestos hasta 6 meses. La norma permite ampliar este plazo, pero para este tipo de situaciones en específico sí es necesario anotarlo en un contrato de trabajo o trasladar una comunicación informando al trabajador o la trabajadora que se está previendo esta ampliación para que quede claro que no va a alcanzar la protección contra el despido arbitrario durante este periodo de tiempo. La ampliación se puede extender hasta los 12 meses en el caso de los trabajadores y trabajadoras de dirección, que son aquellas personas que comprometen a la organización, que tienen un nivel de representación y de alcance y ejecución de sus funciones que es vinculante para la organización. Por ejemplo, gerentes generales, gerentes de primera línea, por ahí dependiendo de las funciones a las que tengan acceso, subgerentes. Son personas que dentro del ámbito de sus funciones y de las competencias específicas para su puesto pueden comprometer a la compañía, suscribir contrato, tienen alcance de representación frente a un equipo de trabajo, etc. Entonces, en estos casos sí va a ser necesario pactar el periodo de prueba en el contrato, la ampliación del periodo de prueba para poder desvincular a una persona dentro de este periodo de tiempo, ¿no? Otra pregunta que suele formularse es si tenemos que sustentar las razones por las cuales se está ejecutando la desvinculación bajo esta causal. La regla es que no, porque acá se miden incluso los factores subjetivos, si hubo match o no hubo match entre el jefe directo y la persona que va a reportarle. Podría ser una situación suficiente para decir que la relación laboral no va a poder prosperar. Pero siempre tenemos que estar, cuando vemos los temas de desvinculación, atentos al cumplimiento de los principios que un poco guían y ordenan el ejercicio de la facultad directriz del empleador. Y para esto es muy importante tener en cuenta que tiene que existir una razonabilidad en la decisión del empleador, ¿no? Entonces, hablé hace un momento del carácter subjetivo y de temas subjetivos que pueden estar detrás de la decisión, pero por ejemplo, que una persona sea demasiado seria cuando se trata de un puesto administrativo no parece en primera instancia un argumento que pase el test de razonabilidad para finalizar una relación laboral por periodo de prueba. Y si bien no es necesario formalizar las razones, sí se hace, digamos, como recomendación, y en la práctica lo hemos visto, generar un espacio en el cual se comuniquen las razones que sustentan la decisión. Que, ojo, no es el traslado de una imputación de cargos, porque no se espera que el trabajador o la trabajadora formule un espacio, pida un espacio o presente una carta absolviendo las razones que la empresa ha trasladado para la desvinculación. Pero sí se recomienda comunicar estas razones, formalizar el sustento, no para trasladarla a la persona que se está desvinculando, sino más bien para hacer frente a cualquier cuestionamiento posterior que se pueda dar en sede judicial o sede administrativa. Por ejemplo, que las características personales del trabajador o la trabajadora no se adaptaron al perfil requerido para el puesto, o que se presentaron demoras irrazonables en atender los requerimientos solicitados o dar respuesta a pedidos o a indicaciones que no requieren un periodo de inducción previa, ¿no? De acciones muy concretas.
Hace unos días, por ejemplo, me llegó una consulta sobre una trabajadora que se había incorporado para atender a un cliente específico, era una empresa además del rubro de seguros, y era destacada las oficinas de este cliente. Resulta que en el primer día de labores, la señorita contratada decidió irse a las 3 horas de iniciada su jornada laboral. Y le comentó al compañero de trabajo que se estaba yendo, que tenía que atender un tema y que por favor la cubriera. Y no avisara o no diera aviso a su jefe directo de que ella estaba abandonando su puesto de trabajo. Claramente ya cuando una persona inicia la relación laboral y pretende que la cubran, porque el primer día de trabajo podrían ocurrir muchas cosas que te imposibiliten cumplir tu jornada de trabajo, pero lo que, digamos, la buena fe laboral exige es que una persona se comunique con su jefe directo y pida autorización para salir del puesto de trabajo, no que pretenda ser cubierta o digamos, solapada por el compañero de trabajo, ¿no? Entonces, se decidió en ese momento que era una persona que no se iba a adecuar al puesto de trabajo, que no cumplía con los requisitos que la organización necesitaba de una persona, porque además había una falta de transparencia y de ética en este comportamiento desde el inicio de la relación laboral. Se decidió desvincularla por aplicación del periodo de prueba, pero como la señorita en cuestión, el día que le comunicaron esto, también decidió irse y no se le pudo formalizar la entrega de los documentos de cese luego, lo que optamos por hacer es enviarle una carta notarial, anticipando en esta carta notarial las razones de la decisión que la compañía había tomado. Solo por un tema de terminar o culminar el proceso de desvinculación y trasladándole además los documentos de cese, porque ya se anticipa que una persona que tiene este comportamiento seguramente no va a acercarse a las oficinas administrativas a firmar sus documentos de cese. Entonces, es importante de una u otra manera formalizar las razones de la desvinculación, sea que las documentemos o sea que simplemente las listemos en la carta que se va a trasladar a los trabajadores o trabajadoras a quienes se les aplica esta causal. Importante además porque hay situaciones que cuentan con especial protección en nuestro ordenamiento cuando se trata de establecer el final de una relación laboral. Por ejemplo, mujeres embarazadas o mujeres que inician su periodo de lactancia, personas que se pueden afiliar a un sindicato, ni bien ingresan a la organización. Entonces, este tipo de situaciones en donde estamos frente a trabajadores y trabajadoras que cuentan con una especial protección en el ámbito laboral, sí se considera bastante importante tener la documentación o el sustento para la aplicación del periodo de prueba. Acá al costado hemos anotado esta casación, la 7095-2014 Lima, porque introdujo un análisis bastante peculiar. No es la regla, no es usual que ocurre, pero siempre es bueno tener un poco en consideración cómo es que el Poder Judicial evalúa las circunstancias que atañen a empleadores y a trabajadores y trabajadoras. En esta casación se observó una desvinculación por aplicación del periodo de prueba de una persona que había sido calificada como de dirección, se había ampliado su periodo de prueba, como confianza, se le extendió hasta 6 meses. Y se ordenó el pago de una indemnización por daños y perjuicios a esta persona, porque además ahí habían unos condicionantes importantes, ¿no? No se le explicaron las razones por las cuales estaba siendo desvinculada durante el periodo de prueba. A ella se le hizo una oferta laboral que en un principio declinó para mantenerse en la empresa en la que prestaba servicios, y luego se le mejoró esa oferta laboral. Hubo un incentivo para su incorporación porque se pensaba en el momento de la contratación que era una contratación clave y que necesitaban a una persona con su perfil. Entonces, de un momento a otro, a los 3 o 4 meses, se le cursa una carta diciéndole que no había superado el periodo de prueba. Entonces, claramente esta persona sintió que había perdido un chance y una oportunidad de seguir desarrollándose en el puesto de trabajo en el que estaba, donde además ya tenía, digamos, una carrera consolidada,
por apostar por un nuevo empleador que al final la desvincula dentro del periodo de prueba sin darle una explicación respecto de las razones, ¿no? Pidió esta indemnización por daños y perjuicios y al final ganó el proceso. Como les digo, no son, digamos, temas muy recurrentes, pero ocurren y es bueno saber que este tipo de situaciones se presentan digamos, en la realidad, ¿no? Para estar atentos a cómo podría un juzgado, una sala o incluso la Corte Suprema, que es la última instancia que revisa los temas laborales en materia laboral, podría fallar. Pasamos ahora a temas vinculados a la renuncia. ¿Y qué mitos o qué asunciones o presunciones se, digamos, están o rodean la renuncia, que además es un acto voluntario, unilateral y que ocurre desde el lado del trabajador, con lo cual uno piensa que no podrían o no deberían existir situaciones complicadas cuando se formula una renuncia. Pero siempre ocurren cosas, las cosas pasan y algo que siempre, que no siempre es frecuente, pero digamos que sí es recurrente, de recurrente atención, es si es que los trabajadores pueden formular o retrotraerse o revocar su renuncia. No es una pregunta. El trabajador renunció hace 3 días, no solicitó exoneración del plazo, le pedí que se quede 30 días más y quiere revocar su renuncia, pero yo ya lancé la convocatoria y ya estoy buscando el reemplazo. Entonces, acá es importante saber que el acto de la renuncia, al ser un acto voluntario y unilateral de parte del trabajador o la trabajadora, es irrevocable, salvo que el empleador acepte esa revocabilidad o acepte dejar sin efecto esa renuncia. La renuncia surte efectos desde el momento de su presentación, a pesar de que la fecha de cese se puede extender los 30 días adicionales que la ley establece, que es el plazo de preaviso para los trabajadores, para un poco organizar su proceso de salida, dejar los temas que tenía a su cargo, hacer transferencia de cargo, etcétera, ¿no? El plazo de 3 días que la ley señala, el empleador debe observar para formalizar su decisión de no exonerar del cumplimiento de este plazo de preaviso, no es un plazo para decidir si la renuncia se acepta o no. También acá siempre hay un mito, ¿no? Asociado como, no, pero todavía no me han aceptado la carta de renuncia. La renuncia se entiende aceptada desde el momento en que es presentada. Este plazo de 3 días es para responder o no una solicitud de exoneración del plazo de preaviso. Entonces es importante tomar en consideración esto. Y precisamente en atención a la exoneración o no del plazo, hay situaciones bastante curiosas que se suelen presentar cuando un trabajador o una trabajadora renuncia porque ya comprometió su ingreso a otra compañía o a otra organización en un periodo de tiempo corto, por ejemplo, 15 días. Entonces, con la confianza de obtener la exoneración del plazo, presenta su carta de renuncia y solicita la exoneración del plazo. Pero puede ser que el empleador no esté dispuesto a otorgarle esa exoneración. Es una facultad, no es obligatorio. Por eso está el plazo fijado para la respuesta. Y formaliza su decisión de no darle esa exoneración. Pero el trabajador o la trabajadora ya comprometió pues su ingreso a otra empresa. Y aún así, y como esta es una situación que ya desde el lado del trabajador o la trabajadora está resuelta, lo que hace es decidir no acatar la disposición del empleador y dejar de asistir a laborar. Situaciones que ocurren en la vida real y que se suelen resolver un poco por el lado de imputar un abandono de trabajo, aún con la gestión de la carga administrativa que esto supone para quienes gestionan las relaciones laborales o los recursos humanos, con el propósito de dejar constancia de que hay un incumplimiento de
de la última o de alguna de las últimas disposiciones del empleador antes del cese de la relación laboral, ¿no? Entonces, esto también tiene como correlato el hecho de que si alguien llama eventualmente a pedir alguna referencia de este trabajador, vas a decir que salió por un despido, por abandono de trabajo y no por una renuncia, ¿no? Con el impacto que eso puede tener en la calificación de una potencial oportunidad laboral que en el futuro se pueda presentar. Entonces, acá hay una reflexión, digamos que es más orientada para quienes prestamos servicios, ¿no? Para quienes no estamos en la posición de empleadores, porque hay que ser también muy cuidadosos en el proceso de salida y en la forma en cómo nosotros o nosotras como, como trabajadores, como personal que presta servicios, manejamos nuestra salida de la organización. Un tercer tema que suele ser, además que durante el tiempo más duro de la pandemia fue bastante utilizado, fue el mutuo disenso. El mutuo disenso, como sabemos, es esta situación en la cual empleador y trabajador o trabajadora se ponen de acuerdo para pactar el fin de la relación laboral. Entonces, al ser una salida consensuada y que supone de un ofrecimiento de parte del empleador y una aceptación de parte del trabajador o la trabajadora, siempre se presentan algunas dudas. Una principal es qué aspectos pueden regularse además de la extinción del vínculo laboral y si podemos celebrar un mutuo disenso con una fecha de cese diferida. Es 27 de marzo, no requiero que el trabajador o trabajadora a quien le voy a proponer una salida consensuada se quede un tiempo adicional para organizar determinados temas, hacer transferencia de dependientes, etcétera, y digamos que se puede pactar eso. Además de pactar la extinción del vínculo laboral y pactar de repente la entrega de una gratificación extraordinaria, el pago de una suma graciosa o un incentivo por el cese, se pueden pactar estos compromisos adicionales. Una fecha de cese diferida, un pacto de no competencia y no contratación también podría ser materia de un acuerdo de mutuo disenso. Importante también notar que en estos casos el pacto de no competencia y no contratación deberían ser compensadas porque supone la renuncia o la limitación de la libertad de trabajo, pero digamos que con funcionarios clave o con posiciones directivas o gerenciales se suele hacer, forma parte de la negociación de salida, una especial protección de confidencialidad más allá de la que se ordenó en el establecimiento de la relación laboral, los entregables previos al cese, la entrega de equipos, la entrega de documentación, etc. Entonces, todos estos aspectos pueden regularse en el convenio de extinción de la relación laboral por mutuo disenso. Otro aspecto que suele ser de especial preocupación es la legalización de las firmas. Si necesitan legalizarse las firmas de los trabajadores y las trabajadoras que van a suscribir el mutuo acuerdo. Durante la pandemia, y el momento más duro de la pandemia, donde no había atención de las notarías para realizar este proceso, esto fue un gran problema, porque en realidad acá va a atenderse un poco al grado de confianza y el contexto en el que se negocia la salida. ¿Cómo se resolvió, digamos, este inconveniente? Grabando las sesiones, porque además muchas de estas desvinculaciones se ejecutaban a través de una videollamada, a través de una conferencia por Zoom, por Teams, por las aplicaciones que estuvieran disponibles. Entonces, la grabación un poco dejaba constancia de aquello para lo que sirve la legalización, porque la legalización no es un requisito que esté en la ley, no es que un mutuo es menos valioso porque no tiene legalización notarial o no se refleja el acuerdo de las partes porque no tenga la legalización notarial de la firma. El mutuo, la legalización sirve para establecer la fecha cierta de la suscripción del documento y la fecha cierta en la que se ha fijado el cese, o sea, hay un carácter indubitable
de que ese documento se firmó en la fecha en la que se dice que el documento se firmó, porque hay una fe notarial detrás, y porque da cuenta de la evidencia de la voluntariedad en el momento de la suscripción. Y esto es importante, la evidencia de la voluntariedad es importante porque los acuerdos de mutuo disenso en la práctica, a pesar de que uno diga, oye, sí, pero hubo acá un tema de negociación, conversamos, se aceptó, se firmaron los documentos, hubo la confirmación de la huella digital, en la práctica podrían ser desconocidos. Podrían ser desconocidos, de hecho, hemos tenido nosotros la oportunidad de litigar cuestionamientos judiciales solicitando la reposición o el pago de una indemnización por despido arbitrario, porque se alega en muchos casos que existió una coacción de parte del empleador, que hubo amenaza o que hubo violencia para la suscripción del mutuo, o que no, o que la información que se dio en ese momento no era clara y el trabajador no estuvo informado sobre los efectos de firmar ese documento, etc. En cualquiera de estos casos, en realidad la norma procesal exige que quien alega este hecho tiene que acreditarlo. Es bastante difícil y la verdad normalmente este tipo de cuestionamientos suelen plantearse cuando un trabajador o una trabajadora se arrepiente de la decisión que ha tomado, ¿no? Lo hemos visto incluso en planes de retiro masivos, en planes colectivos en los que se organiza una campaña masiva invitando a un grupo de trabajadores, de trabajadoras a suscribir un convenio de mutuo disenso, se arma un paquete de beneficios, pero el trabajador o la trabajadora desiste luego, se arrepiente por cuestiones personales o porque por ahí alguien lo asesoró y le dijo que no era una buena alternativa, que debió esperar un plan de retiro mejor, etc. Entonces, y estas cosas ocurren y para esto siempre es importante contar con evidencia que te permita acreditar que el trabajador no se ejerció ningún acto de violencia, ni ningún acto de amenaza, que la información que se le trasladó fue sumamente clara. La grabación de las sesiones, incluso si es que fueran presenciales, ayuda, o sea, se puede anticipar al momento de iniciar la relación, la reunión de desvinculación, que la sesión va a ser grabada, así que esa es una alternativa si es que no podemos recurrir a una legalización notarial por los costos que esto implica, o si es que simplemente el contexto y el grado de confianza al momento de negociar la salida o de tener la reunión de negociación de cese por mutuo disenso, nos permite liberarnos de este tema formal, ¿no? Entonces es importante tomar en consideración estas situaciones. A partir de este momento vamos a hablar un poco de algunas causas justas de despido, no todas, porque en verdad si no, no acabamos nunca, porque la casuística es muy abundante y profusa cuando hablamos de temas de desvinculación laboral, de faltas graves, ya sea por que estamos frente a un tema de rendimiento o capacidad del trabajador o por temas de inconducta. Pero también hay otros supuestos de extinción del vínculo laboral como los que hemos visto que suponen causa justa y que no son necesariamente el despido. Uno de ellos es la jubilación obligatoria y acá sí hay varios mitos, varias presunciones, varias asunciones que nos importa un poco trasladar en esta sesión para que por ahí no tengamos inconvenientes o no se presente después una queja o un reclamo orientado a restarle eficacia o efectividad a las decisiones que la organización toma. Como punto de partida debemos decir que la jubilación es obligatoria a partir de los 70 años, obligatoria y automática, aun cuando el trabajador no tenga derecho a obtener una pensión de jubilación, porque lo cierto es que un trabajador podría cumplir 70 años laborando y aún así no haber cumplido el récord de aportes para poder obtener una pensión. Estos casos son reales, estos casos se presentan, pero en esos casos la norma lo que te dice es que la jubilación es obligatoria a partir de los 70 años y que el empleador puede
al día siguiente, y lo he visto y creo que es práctica común, que se anticipa a cuando el trabajador o la trabajadora está próxima a cumplir 70 años, se anticipa que al día siguiente del cumpleaños le va a llegar la carta indicándole cuándo es la fecha de cese, porque la ley habilita al empleador a hacerlo. ¿Admite pacto en contra? Sí, admite pacto en contra. Empleador y trabajador pueden definir que haya un periodo adicional de labores, de repente para atender estos supuestos en los que les comentaba yo, el trabajador aún no tiene el derecho a obtener una pensión y por ahí le falta 1 año o 2 años para completar el récord mínimo, entonces se podría pactar en contra, pero aun cuando se prorrogue o aun cuando el empleador no ejecute de manera inmediata esta causal de resolución o de extinción del vínculo laboral, si es que lo ejecuta después, no es que se haya generado un derecho al pago de la indemnización por despido arbitrario o que ya no lo pueda hacer nunca más. Y acá ya se dejó de lado esta interpretación que en algún momento existió por ahí de que si el empleador no ejecutaba esto de manera inmediata, luego se veía obligado a pagar la indemnización por despido arbitrario, ¿no? Y hay una casación laboral, que es la que estamos indicando, en donde se ha resuelto esta situación. Entonces, y hemos puesto como segundo punto en relación al cese por jubilación a la que es potestativa. Y decimos que es potestativa aunque la norma indica que es obligatoria, pero indica que es obligatoria solo si se cumplen determinados requisitos. Y es la que se puede ejecutar entre los 65 y los 69 años. Además, entre los 65, porque es a partir de esa fecha, a partir de cumplir esa edad en que el trabajador o la trabajadora ya puede iniciar el trámite de obtención de su pensión de jubilación. Entonces, para poder activar este cese, lo que la norma te exige es que se activa solo si el trabajador tiene derecho a percibir una pensión. Y se debe solicitar al trabajador, cuando tú aplicas esta causal, que inicie el trámite de su pensión de jubilación, porque la fecha de cese que se debe establecer es la fecha en la que el trabajador cuenta con la resolución de la ONP o de la AFP en la que le concede el derecho a obtener la pensión. Pero además, y acá hay un tema económico importante y que hace que esta causal de cese no sea de mucha, digamos, de recurrente empleo, es que se impone al empleador el pago de una renta vitalicia, que tiene que equivaler a la diferencia entre el 100% de lo que el trabajador o la trabajadora recibiría como pensión y el 80% de la remuneración ordinaria mensual que percibe el trabajador en el momento en el que se le notifica la desvinculación por esta causal. Y es una renta vitalicia, es decir, y que además la norma te dice que tiene que ser ajustada periódicamente, con todas las complicaciones que eso involucra, porque claro, tú terminas la relación laboral con una persona y pactar esto es tener que hacer una proyección presupuestal. ¿Hasta qué edad? ¿No? Hasta los 80 años, hasta los 85 años, etcétera. Entonces se presentan una serie de complejidades administrativas para poder ver para poder aplicar esta causal de desvinculación laboral. Yo en los años que ya tengo de ejercicio profesional he visto solo a un par de empresas que han optado por aplicar esta causal de extinción de la relación laboral. Así que no es algo muy recurrente, como los decía, pero es importante saber que que se puede aplicar, pero que para que no haya controversia o cuestionamiento respecto de la aplicación de el cese por jubilación entre los 65 y los 69 años, se tienen que cumplir estos requisitos, porque todo aquello que se aparte de estos requisitos puede luego ser cuestionado en sede judicial. Continuando con los temas vinculados ahora sí a las faltas graves. Este es un supuesto de extinción de la relación laboral atado a una falta grave
que está prevista en la ley, que es una inconducta. Y es una inconducta, y como toda falta grave en realidad, implica que haya un proceso de imputación al trabajador que da inicio con una carta de preaviso de despido, que se le otorgue al trabajador o a la trabajadora un plazo de 6 días calendario para que responda a esa imputación, y luego de esa respuesta, que tiene que ser evaluada por el empleador, notificar la decisión final. Si es que se continúa con el proceso de despido y se le informa sobre la decisión de la compañía o de la organización de desvincularlo, o si es que se toma en consideración alguna otra decisión en atención a los hechos que estén en los descargos. Y también, como toda situación en la que se imputa al trabajador o a la trabajadora una falta grave, hay que cumplir con los principios que la norma establece. Deben resguardar un proceso de desvinculación laboral por falta grave o por faltas vinculadas a la capacidad, que son la razonabilidad, la proporcionalidad y la inmediatez en la toma de la decisión. Esta es una pregunta muy recurrente. Si un trabajador sustrae un bien o un equipo de poco valor de la organización y no hay un perjuicio económico directo o importante, ¿se le puede imputar una falta grave? Lo cierto es que sí. Lo cierto es que sí, y hay situaciones en las cuales, aunque la razonabilidad, la proporcionalidad, no tanto la razonabilidad, porque lo cierto es que la falta grave existe cuando alguien intenta sustraer o sustrae o intenta sustraer, porque acá lo que se penaliza es la consumación del acto de sustracción o la tentativa. Entonces, y la falta existe. Entonces, si la falta existe, la pregunta que sigue es, ¿puedo yo sancionar? Sí, puedo yo sancionar. Y esa es digamos, de esta manera resolvemos la razonabilidad de la medida. ¿Existe una falta? Tengo derecho a sancionarla. Razonabilidad, check. ¿Cómo sanciono? Ahí entra la proporcionalidad. Y como muchos de ustedes deben saber, en la proporcionalidad o en la evaluación de si una medida es proporcional o no, entran a tallar varios elementos en juego: antigüedad del trabajador o la trabajadora, comportamientos previos vinculados al hecho que se está imputando, sanciones previas, perjuicio de repente también, grado de impacto que ha tenido la falta en la organización, etc. Pero lo cierto es que en esta falta grave en particular, no es relevante el perjuicio económico o que el bien que se intenta sustraer o que se ha sustraído sea materialmente importante o de una cuantía especialmente importante para la organización. Lo relevante acá es el acto deshonesto, es el quebrantamiento de la buena fe laboral bajo una mirada de, acá se está quebrando un principio importante, y es que así sea un lapicero, así sea un material de oficina que pueda ser poco relevante para la empresa, lo cierto es que sin autorización los trabajadores y las trabajadoras no pueden sustraerlos. Entonces, esto es importante un poco merituarlo y tomarlo en consideración al momento de calibrar la sanción, porque la proporcionalidad podría no estar, digamos, a primera vista, no presentarse como presente, o sea, no estar presente a primera vista, pero en realidad si hacemos esta segunda reflexión de que esta falta grave no se configura por la importancia del bien o el perjuicio económico, sino por el acto de deshonestidad, entonces estaríamos cumpliendo el test, ¿no? Es importante tomar en consideración esto al momento de tomar una decisión que tal vez pueda servir también como una llamada de atención, sobre todo si es que estás frente a conductas que son regulares o que has identificado que siempre se presentan, ¿no? Este segundo punto vinculado no tanto a una falta relacionada a la conducta, sino más bien a la capacidad, es contemplado en la legislación como el rendimiento, no el rendimiento, sino más bien como
el detrimento de las facultades físicas, psicológicas que son necesarias para desarrollar las funciones para las cuales se contrató a una persona en concreto, que sobrevienen a la relación laboral, además. Es decir, que yo contrato a una persona para que se desempeñe en el puesto de motorizado, ¿no? Es una persona que se desempeña en el puesto de motorizado y hace deliveries y tiene un accidente de tránsito. Tiene un accidente de tránsito y como consecuencia de este accidente de tránsito se le amputan las dos piernas. Un accidente común, no un accidente de trabajo, porque vamos a ver que hay una sutileza referido al accidente de trabajo. Pero es un accidente de trabajo que lo deja con una lesión permanente que le va a impedir seguir haciendo las labores de motorizado, pero es una lesión permanente de carácter parcial. Entonces, es una lesión importante porque afectó la movilidad de la persona, ¿no? Es una lesión importante, pero el hecho de que haya quedado en una posición de desventaja para poder volver a hacer las labores de motorizado no significa que no pueda ocuparse o que no pueda realizar otras actividades. Y acá entramos un poco a cómo es que la norma ha establecido algunos candados precisamente en la orientación de poder hacer compatible las labores de las personas con discapacidad. Y esta, además, modificación legislativa se dio en atención a la entrada en vigencia de la ley que digamos, establece medidas de fomento y de protección de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, un poco llegamos a la desvinculación o cómo podemos llegar a una desvinculación de una persona que tuvo una situación como la que les he comentado yo hace un momento. En primer lugar, importante saber que la discapacidad tiene que ser relevante para el desempeño de sus funciones y haberse adquirido durante la vigencia de la relación laboral. Y esta discapacidad tiene que ser acreditada por Salud, el Ministerio de Salud o el Colegio Médico del Perú. Tiene que haber un informe médico de una autoridad oficial que dé cuenta de que esta persona tiene una discapacidad para desempeñarse en el puesto. Ahí hay ya alguna jurisprudencia que ha dicho que los informes médicos ocupacionales no son determinantes para acreditar esta discapacidad que impide el ejercicio de las funciones. Pero tenemos ya un primer punto cubierto. Tenemos a la persona con un documento emitido por Salud que te dice que tiene una discapacidad parcial permanente. Entonces tiene su informe de salud con esa, digamos que con esa calificación. Lo que la norma pide antes de establecer la decisión de desvincular o no a la persona es ajustar o realizar ajustes razonables al puesto de trabajo para que la persona pueda desempeñarlo incluso con la lesión que le impedía realizar o que le impide realizar esta actividad para la cual fue contratada, ¿no? O que haya o exista un puesto de trabajo disponible en la organización para ser transferido o reubicado. Entonces, en el ejemplo que yo les daba, los ajustes razonables al puesto de trabajo no se pueden realizar, ¿no? Porque el puesto de trabajo para el cual fue contratada la persona era para hacer labores de motorizado, delivery. Entonces, no hay forma de que una persona a la que le han amputado las piernas pueda volver a realizar una actividad de motorizado. Entonces, para ver los ajustes razonables al puesto de trabajo es importante tomar en cuenta que hay que analizar el puesto de trabajo y la viabilidad de la implementación de los ajustes razonables. También es importante notar que en aquellos casos en que los ajustes razonables suponen una carga desproporcionada o indebida para el empleador, esta obligación no es exigible. Ahora, ¿qué es una carga desproporcionada o indebida para el empleador? En realidad son supuestos bastante, digamos,
onerosos, ¿no? O sea, tendríamos que estar frente a una situación o un ajuste razonable que ponga al empleador ante una situación de falta de liquidez para cumplir con sus obligaciones principales, en donde deba de paralizar el ciclo productivo para poder implementar los ajustes razonables, o haya un impacto económico que ponga en peligro sus resultados. Entonces, en realidad, acá un poco se va la razonabilidad del ajuste, va un poco orientado a lo que el empleador puede razonablemente ejecutar sin poner en riesgo a los demás puestos laborales o poner digamos, en desbalance su situación patrimonial, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ajuste razonable es colocar una rampa de acceso, o colocar un espacio, un escritorio más grande para las personas que tienen alguna discapacidad motora, o un ajuste razonable también podría ser alguien que tiene discapacidad visual, modificar las alertas que se dan para temas de seguridad a través de colores con un sistema de sonidos, o implementar, hay un sistema llamado SWAP me parece, que es que es un, no, JAWS, porque son sus siglas en inglés, es Job Access with Speech, que es un auxiliar para que se puedan tomar notas y todos los registros vayan quedando a través de la grabación de voz, ¿no? Entonces, es un sistema que se utiliza precisamente para poder realizar ajustes razonables a los puestos de trabajo de las personas que tienen discapacidad visual. Y como les decía, si es que en este caso en particular, volviendo al ejemplo de la persona que ya no puede realizar su actividad de motorizado, el siguiente nivel que vamos a ver es si existe un puesto de trabajo disponible. Entonces, si yo no puedo realizar un ajuste razonable del puesto porque la lesión que tiene la persona ya digamos, lo dejó sin poder ejecutar esa actividad, tengo que ver si es que existe un puesto de trabajo disponible en la organización. Este puesto disponible no debe exponer la seguridad y salud del trabajador y de sus compañeros de trabajo o del resto de la organización. Esto es importante notarlo porque puedo tener un puesto de trabajo disponible, pero si es que ese puesto de trabajo disponible expone o pone en riesgo la salud o la seguridad de quien va a ejecutar la actividad laboral, entonces no estamos frente a un puesto de trabajo disponible. Y si no tengo el puesto de trabajo disponible y ya he visto que no puedo realizar el ajuste razonable, entonces puedo proceder con la desvinculación por esta causal. La excepción a digamos, a esta seguidilla de acciones de verificar y luego de haberlas verificado y darme cuenta de que no es posible optar por la reubicación del trabajador o la trabajadora, están previstas para el caso en los que se genere esta lesión por un accidente de trabajo o por una enfermedad ocupacional. En estos casos hay una obligación de crear un puesto de trabajo, incluso si es que no tenemos uno disponible, para poder reubicar a la persona y darle una actividad laboral. Importante saber que estas imposibilidades tienen que sustentarse en un informe técnico, no es simplemente la negativa de no se puede hacer el ajuste razonable, no tengo un puesto de trabajo disponible. Tiene que existir un informe técnico que respalde estas verificaciones que la norma impone al empleador realizar de manera previa a definir si desvincula o no a una persona que esté en una situación como la que estamos comentando. También hemos elegido para poder compartir con ustedes este supuesto de cese, ¿no? Que es el faltamiento de palabra, la injuria o los actos que pueden representar o comportar algún tipo de agresión a un compañero, cliente o proveedor del empleador, pero que no se dan dentro del centro de trabajo, que ocurren fuera del centro del trabajo, tal vez fuera incluso de la jornada laboral,
y que están en esa línea gris, ¿no? En cómo el ámbito de actuación del empleador se puede o no extender a situaciones que pueden comprometer su reputación o pueden exponerlo, digamos, a una situación en la que incluso la alianza o el contrato comercial establecido con un proveedor o que un cliente puede ponerse en riesgo, ¿no? También aquí es importante ver que hay que atender a los principios de razonabilidad, proporcionalidad e inmediatez, una vez más, porque son los que guían la imputación de faltas graves laborales, pero lo cierto es que ya jurisprudencialmente se han dejado sentadas algunas pautas para poder aplicar esta causal de cese, ¿no? Esta imputación de falta grave. Y la imputación de esta falta grave se puede extender incluso en la interacción en las plataformas digitales. Los comentarios que pueden realizarse en Facebook, en Twitter, en Instagram y en cualquier red social pública podrían dar lugar al inicio de un procedimiento de despido por la aplicación de esta causal. Pero en el caso de las injurias o los insultos que se trasladan a través de las plataformas o las redes sociales, es importante tomar en cuenta que existe un criterio que ya va repitiéndose en por lo menos estas dos casaciones laborales que estamos anotando acá, a partir del cual se ha establecido que si bien la libertad de expresión tiene límites y los límites están un poco orientados en el honor de las personas con las que interactuamos e incluso de las personas jurídicas, es que se exige que la injuria o el insulto se encuentren dirigidas a una persona o grupo identificable. Y de esta manera, si es que no hay una, digamos, una individualización concreta de la persona a la cual va dirigida el insulto o la palabra injuriosa o digamos alguna palabra altisonante, no cumple con la exigencia legal para aplicar esta causa de despido, ¿no? Un insulto de carácter general o común, incluso si es que fuera en contra de la persona jurídica, que es el caso de la casación laboral 8615-2018, en la cual hubo una lisura acompañando al nombre de la compañía, es que se ha establecido que no puede entenderse como la tipificación de esta falta grave, ¿no? Entonces, ahí es importante tomar en consideración esos aspectos porque, nuevamente, podemos estar o no de acuerdo con el criterio establecido por la jurisprudencia, pero es la forma en la que se terminan evaluando estas situaciones, ¿no? Finalmente, comentarles en relación a esta falta grave que se puede aplicar esta falta grave en aquellas situaciones o eventos deportivos o de integración que se desarrollan fuera del horario laboral. Y este es un caso emblemático, esta casación laboral que he anotado acá, la 12711-2017, es un tema que me tocó ver directamente y que involucró a dos empresas, una empresa proveedora de servicios de Internet y un socio comercial o aliado estratégico que organizaban eventos de integración siempre un día sábado en donde habían campeonatos de fulbito y de vóley, y no lo organizaba, ojo, la empresa, lo organizaban los líderes de tienda, tanto de la empresa principal como de la empresa proveedora de servicios, ¿no? Que era uno de sus aliados estratégicos. Al fulbito siempre le sigue el fulbazo, o normalmente le sigue el fulbazo, entonces en esta actividad que se organizó un día sábado, terminaron peleándose y yéndose a golpes un trabajador de la empresa principal y un trabajador de la empresa tercerizada. Tal fue la repercusión, además que terminaron en la comisaría y todo había sido iniciado por el trabajador de la empresa principal, que además
era un supervisor, tenía a su cargo un equipo de trabajo y era quien tenía el vínculo con los equipos de trabajo de la empresa proveedora, ¿no? Entonces, la repercusión fue tan importante para el proveedor que mandó luego una comunicación al cliente, bueno, a su cliente, pues, ¿no? Para un poco llamar la atención sobre el comportamiento de los líderes de equipo de su organización y que era un acto, pues, reprobable y que se estaba poniendo en cuestionamiento esta práctica que ya tenía bastante tiempo, por lo menos 3 años realizándose, ¿no? Lo cierto es que en primera y segunda instancia, el juzgado y la sala laboral en Cajamarca sentenciaron que el trabajador tenía derecho a la reposición que solicitó, porque se cuestionó la aplicación de esta falta grave, porque había sido la acción que se estaba penalizando se había realizado fuera del horario de trabajo y era como que el brazo directivo del empleador no alcanzaba a estos espacios. Lo cierto es que luego se pudo a nivel de Corte Suprema revertir este criterio porque lo que se evaluaba, lo que estaba detrás de la organización de este evento no era pues una actividad entre amigos, era una actividad en la que las personas de la compañía, de la empresa principal, actuaban como representantes de esa compañía. No era una salida a una discoteca, era un evento de integración organizado por los representantes de los equipos de trabajo que involucraban a estas empresas, con lo cual, al actuar en representación del empleador, al presentarse en este evento como trabajadores de la empresa principal, tenían y se encontraban en la obligación de mantener el comportamiento que el reglamento interno de trabajo, que además tenía una disposición específica sobre el comportamiento ante clientes y proveedores, en todo momento, incluso fuera del centro de trabajo, estaban en la obligación de mantener esta línea de comportamiento, ¿no? Y además también se tomó en cuenta que hubo una afectación a la reputación de la empresa porque finalmente había un parte policial que andaba dando vueltas, y las consecuencias que esto podía tener en la imagen de la compañía ante los proveedores, ¿no? Ante quienes había identificado como sus socios estratégicos en el mercado. Entonces, importante saber que existen estos criterios jurisprudenciales y que un poco también deberían orientar o modular la toma de decisiones si es que una situación de este tipo se presenta. Finalmente, vamos a terminar esta parte referida a la imputación de faltas graves o desvinculaciones laborales por causas justas de despido, conversando sobre la procedencia del despido cuando un trabajador no supera su evaluación de desempeño o no cumple con sus objetivos, que es una consulta también bastante regular. En mi equipo de trabajo existe un trabajador que no está cumpliendo con los objetivos, no tiene pues un poco el compromiso con las metas del equipo, entonces ¿puedo yo desvincularlo porque no cumple con los objetivos o porque no ha superado su evaluación de desempeño? Acá la respuesta es depende. Depende porque lo que la norma nos establece, las pautas de actuación que la norma nos da para poder efectuar este tipo de desvinculaciones, son dos caminos. Uno que tiene que ver con la capacidad, que es el rendimiento deficiente, y el otro que tiene que ver con la conducta, que es la disminución deliberada y reiterada del rendimiento. No haber superado la evaluación de desempeño, por ejemplo, las empresas que tienen un sistema de evaluación de desempeño en donde tienes a low performance, high performance, el outstanding, o cualquiera, digamos, de estos caminos de categorización de los trabajadores en función de los objetivos que se plantean para ser cumplidos durante el año, no son una causa de cese reconocida por nuestro ordenamiento, porque en esa fijación de objetivos también hay temas subjetivos involucrados. Entonces, los caminos para poder desvincular a alguien por su desempeño son estos. Es importante tomarlo en consideración.
Y estos caminos tenemos, por un lado, como les decía, el rendimiento deficiente, que está orientado a un tema de capacidad, ¿no? Pero para aplicar esta causa de despido se tiene que medir dos aspectos. Uno, el rendimiento promedio de este trabajador con sus pares. Digamos que el rendimiento deficiente se mide en este parámetro, no está rindiendo como sí lo hace el promedio de sus pares, y además también se tiene que atender a que esta labor se está realizando bajo condiciones similares, ¿no? Porque, claro, si esto normalmente es algo que se aplica además mucho para las empresas que tienen personal de ventas directas o personal de ventas en general, ¿no? Porque si tú tienes a un trabajador, a un vendedor en un equipo de trabajo que no está vendiendo en comparación con el promedio de sus pares como deberías, pero ves que las condiciones en las que está ejecutando su trabajo no son las mismas que las personas que están ejecutando, que las personas que sí están cumpliendo con las metas y objetivas, entonces se cae esta patita de la imputación. Por ejemplo, vendedores que tengan a su cargo la cartera del norte, en un proceso o en un tiempo como este en el que ha habido el ciclón, en el que seguramente se avisora el fenómeno del Niño y en donde claramente la capacidad de venta va a estar dramáticamente o drásticamente perjudicada. Entonces, las personas que tienen a su cargo una cartera de clientes para productos que no tienen que ver, digamos, con el consumo diario, con temas de necesidad principal, seguramente van a haber impactado su rendimiento respecto de las personas que tengan a su cargo una cartera de clientes centrada en Lima o centrada en el sur del país, que no está teniendo este impacto climático con la especial incidencia que sí está teniendo en el norte, con lo cual no va a poder medirse, o sea, no tenemos un ratio de comparación válida en estas circunstancias. Entonces es importante ver que las condiciones en las que se realiza la actividad laboral importan mucho para poder configurar esta falta grave, ¿no? Para esto es importante saber que ya hay algunos pronunciamientos judiciales en los que se exige que se implemente un sistema de comunicación y medición de objetivos periódico, ¿no? Una medición trimestral o bimensual, se notifica los objetivos del periodo, se miden esos objetivos y la norma contempla, esta es una causa que además tiene esta particularidad, que tú imputas el incumplimiento o estar incurso al trabajador o trabajadora de esta causal y tienes que darle la oportunidad al trabajador o trabajadora para que en 30 días recupere su rendimiento. Solo si es que no recuperó su rendimiento y la situación sigue presentándose, puedes proceder a la desvinculación. Pero si recupera su rendimiento, entonces se va a tener que dejar sin efecto la imputación de falta grave. Entonces estas son las particularidades que rodean a este supuesto de falta grave. Y luego tenemos esta falta que está vinculada más a la conducta antes que a la capacidad, que es la disminución deliberada y reiterada del rendimiento. Acá la complejidad que está detrás de la imputación de esta falta grave es que hay que acreditar el ánimo deliberado del trabajador de no querer cumplir con sus tareas y funciones, de no querer contribuir con la obtención de esas metas o con la obtención de esos resultados que se han fijado. Un aspecto importante que hace un tiempo se desarrolló en esta casación laboral, la 13-119-2017 en Lima, es que este tipo de conductas pueden reconducirse por el incumplimiento de obligaciones laborales que quiebran la buena fe laboral. Pero para eso tienes que evidenciar que ha habido un periodo largo de medición de estos objetivos, y en el cual se le ha trasladado al trabajador de manera permanente y periódica la importancia de cumplir con esos objetivos, y simplemente el trabajador o la trabajadora no tiene voluntad de enmendar su conducta, a pesar de que lo amonestaste, a pesar de que lo suspendiste de repente, ¿no? Entonces,
digamos que para poder imputar esta causa, ya sea que vayamos por la imputación del incumplimiento de obligaciones que quiebran la buena fe laboral, o que vayamos por la causa específica, que es el rendimiento deliberado, es de largo aliento. Así que es importante también notarlo para poder aplicar este tipo de causales. Este es un tema sumamente importante también, y quería dedicar un par de minutos antes de pasar al último punto que quería compartir con ustedes. Y es el de las trabajadoras en periodo de gestación o periodo de lactancia, ¿no? Que son supuestos además en los que de recurrente consulta, porque acá estamos ante situaciones bastante especiales y que cuentan con y situaciones que cuentan con una especial protección por la normativa, porque hay un tema discriminatorio o de discriminación asociada a la extinción de una relación laboral con una mujer que avisa sobre su embarazo o con una mujer que está entrando en el periodo de lactancia, ¿no? Entonces, importante notar acá que existe la prohibición de no renovar los contratos de trabajo a plazo fijo en los casos en aquellas de las mujeres que están en situación de embarazo, que están en su periodo pre y postnatal, o que están en periodo de lactancia. Pero que esta prohibición de no renovación, en realidad la prohibición está orientada a que no es válido dejar de renovar un contrato de trabajo a una persona por razón de su situación de embarazo o por razón de su situación de lactancia. Porque además es una situación que solo compromete a las mujeres, y por eso hay un claro efecto de discriminación en una medida. Esa es la prohibición. Pero ahí donde nosotros podamos acreditar que la causa objetiva que sustentó la contratación desaparece, no deberíamos tener ningún inconveniente en resolver el contrato porque la causa objetiva dejó de tener sustento. Pero para eso tenemos que estar completamente seguros y cómodos con la causa objetiva y el tipo de contrato que se ha establecido bajo alguna modalidad temporal, ¿no? Entonces ahí hay que ser muy rigurosos con esa evaluación, porque no es tan sencillo como decir el plazo del contrato se venció y ya no renuevo. Porque si es una mujer que te anticipó su situación de embarazo y tú decides no renovarle, lo que se va a presumir es que la no renovación está asociada a su situación de embarazo, ¿no? Y como segundo punto acá tenemos esta especial protección para, esta especial protección que es la presunción legal, la presunción del despido nulo, ¿no? Existe una presunción legal que en buena cuenta exige que el empleador tenga que acreditar de manera mucho más rigurosa la validez de la falta grave que se está imputando, ¿no? Y que cubre a las mujeres durante el periodo de embarazo, el periodo pre y postnatal, y se extiende hasta el periodo de lactancia. Y esta protección, y un poco retomando lo que habíamos visto al inicio de la sesión, incluye el periodo de prueba. Entonces, por eso decía yo que es importante documentar o acreditar que la decisión que estamos tomando no tiene que ver con la situación de embarazo o con las consecuencias del nacimiento o con el periodo de lactancia. Entonces, esto es importante tomar en consideración que esta especial protección abarca todo este tiempo que estamos anotando acá, ¿no? El embarazo, los meses en los cuales dure, el periodo pre y postnatal, que son 98 días, y el periodo de lactancia, que son 12 meses, ¿no? Que se extiende hasta los 12 meses. Entonces es importante tomar en consideración esto porque lamentablemente, y lo digo acá porque no solo porque soy mujer, sino porque además digamos que he tenido que atender algunas consultas vinculadas precisamente a desvinculaciones de trabajadoras que han reportado su situación de embarazo, ¿no? Y que lamentablemente, lo digo, sigue siendo un inconveniente para algunos empleadores.
Así que es importante tomar en consideración que estas limitaciones están y que alejarnos de estas limitaciones nos expone a riesgos como son pues, denuncias ante SUNAFIL o la activación de demandas judiciales, sea de reposición o de indemnización por despido arbitrario, incluyendo indemnización por daños y perjuicios. Eso es todo lo que quería yo compartir respecto a esta selección de situaciones vinculadas a causas justas de despido, para luego terminar con algo que también está previsto en nuestro ordenamiento, si bien no en la norma expresamente, sí a través del desarrollo jurisprudencial, pero esto tiene sus propias repercusiones, ¿no? El retiro de confianza. El retiro de confianza es una causa de extinción de la relación laboral que ha sido validada tanto en sede del Tribunal Constitucional como en sede jurisdiccional, a nivel de juzgados, salas y Corte Suprema. Es indubitable que una persona que califica como trabajador de confianza y dirección puede ser desvinculada bajo la causal de retiro de confianza. Que es una causa además que se aplica de manera inmediata y que también atiende a un carácter subjetivo en la toma de la decisión, no necesita sustentarse. Pero precisamente este componente subjetivo en la toma de decisión es la que nos ha llevado un poco a que haya un vaivén jurisprudencial respecto de qué garantías o derechos le asisten desde el punto de vista de la estabilidad en el empleo o el derecho a tener un resarcimiento por la pérdida del empleo a una persona que es calificada como personal de confianza o dirección y se le retira la confianza para finalizar la relación laboral. Acá, hasta el año 2007, el Tribunal Constitucional tenía una orientación en donde solo se reconocía el pago de la indemnización por despido arbitrario a las personas que tenían una extinción del vínculo laboral por retiro de confianza. A partir del 2008 entra a tallar una sutileza, ¿no? Y era cómo así las personas que habían iniciado su trayecto laboral en una compañía como trabajadores ordinarios y luego eran promovidos a confianza, ya habían ganado la estabilidad laboral. Y el paso del tiempo o la conversión hacia una posición de confianza no podía dejarlos un poco en el desamparo del carácter tuitivo para una persona que tiene estabilidad laboral. Entonces, en estos casos se admitía que los trabajadores pudieran solicitar la reposición, ¿no? Entonces había un doble camino. Reposición para quienes, optativo siempre, pero para quienes habían iniciado su trayecto laboral como personas, como trabajadores o trabajadoras ordinarias, e indemnización por despido arbitrario para quienes habían iniciado su vínculo laboral como personal de confianza o dirección. Bueno, ya en sede constitucional, a través de los procesos de amparo, digamos, ya no se ventilan estas controversias, pero en sede judicial sí ha habido una orientación y digamos que el criterio establecido por la Corte Suprema y por el Pleno Jurisdiccional del año 2018, que no son criterios vinculantes, eso es importante notarlos porque en verdad para tener la palabra de la Corte Suprema igual hay que pasar un filtro de requisitos, entonces no todos los casos van a terminar en la Corte Suprema y eso es muy importante tomarlo en consideración al momento de tomar la decisión de si pago o no la indemnización por despido arbitrario, porque lo cierto es que a pesar de que existe este criterio no es vinculante. Entonces los jueces y las salas pueden alejarse de este criterio y terminar concluyendo que a los trabajadores de confianza sí les corresponde el pago de la indemnización por despido arbitrario, siempre y cuando hayan iniciado su trayectoria laboral como trabajadores de confianza, ¿no? Porque además tenemos en esta línea de pensamiento jurisprudencial que los trabajadores que fueron promocionados, un poco siguiendo la orientación del Tribunal Constitucional, que fueron promocionados a un puesto de confianza, pueden ser cesados con el pago de la indemnización por despido arbitrario o respuestos al cargo inmediato anterior, es decir, aplicar una democión.
Entonces, el trabajador podría optar por la indemnización y no aceptar la democión, o podría aceptar la democión en línea de conservar su puesto de trabajo. Pero digamos que jurisprudencialmente se ha reconocido que para estos casos hay un camino alternativo, ¿no? Pero la tendencia a nivel de Corte Suprema es que no corresponde el pago de la indemnización para quienes única y exclusivamente han estado vinculados como trabajadores de confianza. Pero insisto yo en que al momento de tomar la decisión es importante verificar que si el trabajador o trabajadora decide judicializar el no pago de la indemnización por despido arbitrario, el proceso podría no llegar a nivel de la Corte Suprema, porque para poder interponer un recurso de casación hay que pasar varios filtros, y uno de ellos es el de la cuantía económica, que actualmente que ha sido actualizado. Entonces, es importante tomar en consideración que un juzgado o una sala puede alejarse de este criterio y podemos terminar siendo obligados a pagar esta indemnización, ¿no? Así que hay una evaluación y un trabajo que hacer al respecto. Bueno, como conclusiones, y ya estando próximos a la finalización de la hora, del tiempo que nos han acá habilitado muy gentilmente el equipo de APECOSE, quería compartir con ustedes estas conclusiones / recomendaciones, un poco después de haber hablado sobre estos temas. Es que siempre es importante planificar y preparar, ¿no? La planificación y preparación de todo proceso de salida y la reflexión de las causas que el ordenamiento nos habilita para poder implementar un cese, siempre es importante prepararnos y planificarnos. Claro, siempre van a haber circunstancias que no nos dejen tiempo o espacio o margen para realizar esta planificación, pero es importante que lo tengamos como una pauta de acción, porque al menos en mi experiencia laboral, trabajar sobre la base de formatos no resulta, digamos, no resulta ventajoso. Las desvinculaciones se dan, salvo que haya una situación que involucre a un grupo grande de personas, que claramente sí lo he visto, en donde hay un mismo hecho que involucra a varias personas y se toma la decisión y aplico el mismo formato de carta de preaviso de despido. Las desvinculaciones tienen que trabajarse en el 1 a 1, porque los trabajadores y las trabajadoras siempre van a tener la vía de solicitar que esta decisión del empleador sea revisada ante el Poder Judicial. Entonces, si aplicamos un mismo formato para causas o situaciones diferentes, podemos luego no estar en posibilidad de acreditar la legitimidad de la decisión ante el Poder Judicial, ¿no? Con las consecuencias que eso involucra. Calificar los puestos de trabajo es importantísimo, porque, como hemos visto, existen algunos remedios o mecanismos legales que nos permiten tener cierta flexibilidad al momento de aplicar una desvinculación laboral. Entonces, la calificación de los puestos de trabajo es importante. Las reglas claras y escritas, la documentación, es algo que nosotros siempre recomendamos como pauta de acción también, para poder luego pasar a la imputación de faltas graves, ahí donde las funciones están claramente anticipadas, donde hay un entendimiento en ambas partes de cuáles son las obligaciones que se enmarcan en el contrato de trabajo. Siempre hacen luego más ligera la toma de decisiones, ¿no? Donde es indubitable que ha habido un quebrantamiento o un incumplimiento de determinada obligación. Entonces, porque está escrita, está puesta, está evidentemente, y es de evidente conocimiento, hace siempre más ligero el proceso. Anticipar y prevenir, bajo estas pautas que hemos un poco conversado, de los límites que la legislación nos pone al momento de tomar decisiones, para tomar decisiones con riesgos medidos, ¿no? Porque finalmente hay decisiones que tienen que ejecutarse, pero hay que estar advertidos de cuáles son los riesgos y los frentes que se nos pueden abrir, sobre todo ahora en estos tiempos en donde la marca empresa, donde los temas reputacionales son bastante valorados en el mercado, ¿no? Y en línea con eso, una última recomendación es
el cuidadoso, digamos, o el cuidado que hay que tener en el proceso de salida para neutralizar riesgos y contingencias, ¿no? El respeto y, digamos, la preservación de la buena fe laboral tiene que estar presente incluso en el proceso de salida y hay que saberlo organizar, así como yo reflexionaba un poco sobre la importancia que tiene para quienes no somos empleadores poder comportarnos de la mejor manera al momento de presentar una renuncia y no incurrir en estos supuestos de me voy porque me voy, salvo que pues estemos en una circunstancia en la que ya nos estamos un poco más y nos vamos a ir a las manos si es que yo me mantengo en mi puesto de trabajo, que son casos muy específicos y muy encapsulados. Si esa no es la situación y yo no tengo que salir corriendo, entonces hay que cuidar el proceso de salida y esto va en doble vía, ¿no? Precisamente un poco en la orientación de evitar exponer a la organización a riesgos innecesarios, contingencias judiciales o administrativas frente a SUNAFIL, y también respaldar o preservar la marca, la reputación, el nombre de la organización en el mercado. Con esto cierro, no sé, voy a ver si es que hay alguna, acá están las redes sociales del estudio, si es que tuvieran alguna, alguna, alguna inquietud, pueden buscarnos para este o para otros temas laborales. Veo que no han formulado consultas, entonces no sé si es porque todo está muy claro o hay muchas dudas y ya no están interesados en formularlas por esta vía. En todo caso, si es que no quieren trasladar las consultas en el chat, tenemos 5 minutos si es que alguien quiere abrir su micro y trasladar alguna consulta adicional. Muchas gracias, Beatriz, por el comentario. Gracias, Iris, también por el comentario. Entiendo. Stephanie quiere hablar. Sí, Stephanie, dinos. Coméntanos. Doctora, buenas noches. Gracias por la Buenas oportunidad. noches. Primero la felicito, todo muy claro, pero solo tendría una consulta respecto a si debe especificarse o no en el RIT previamente el hecho de que pueda configurar una falta o causal de despido, de repente algún acto, como usted ha mencionado, de discriminación o ligado más al tema de la diferenciación entre trabajos para hombres y mujeres. Fíjate que no es necesario colocarlo expresamente en el reglamento interno de trabajo porque hay una ley que prohíbe la discriminación entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, ¿no? Tanto en las ofertas de empleo como en el ejercicio de la relación laboral. Incluso en los supuestos de desvinculación, como hemos visto, con esta especial protección a las mujeres en situación de embarazo o que van a ejercer su derecho al periodo de lactancia. Entonces, no es necesario colocarlo en el RIT, no es necesario que esté escrito y hay un marco legal protector de las situaciones de discriminación. Así que si en el, digamos, en la dinámica entre compañeros y compañeras de trabajo se produce alguna situación que puede calificar o presentarse como discriminatorio entre hombres y mujeres por orientación sexual, por raza, por situación económica, etcétera, dependiendo nuevamente de la gravedad de la situación, sí podría, ¿no? Porque acá estamos frente a una situación en donde, digamos, los deberes esenciales que están vinculados a la buena fe laboral se comprometen, ¿no? O sea, se ponen en cuestionamiento, así que sí podría. Igual siempre es bueno anticipar la mayor cantidad de escenarios en el reglamento interno de trabajo, pero como no podemos ponernos en todos los supuestos, la legislación se aplica de manera supletoria, así que podemos recurrir a otros instrumentos
al código de ética y de conducta que puede tener la organización. Algunas organizaciones los tienen y tienen a la pauta de no discriminación bastante clara. Entonces, es importante tomar en consideración que podemos recurrir a otros instrumentos para aplicar una falta grave en un supuesto como el que comentas. Carolina, coméntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, agradecer por la exposición, muy buena, muy clara también, pero tengo una duda, de hecho, no sé si podrá ser resuelta ahora. Tenemos muchas veces los empleadores tienen problemas con desvincular al trabajador, como usted bien lo explicó, por temas de enfermedades ocupacionales o por temas de accidentes laborales, ¿no? Entonces, muchas veces ya no hay, algunos casos hemos tenido en donde no ha habido esa creación de un nuevo puesto laboral para estos casos de accidentes o de enfermedades. Entonces llegan o van al siguiente paso, no sé si es el siguiente paso en realidad, pero llevan a un mutuo disenso. Mi consulta acá sería, ¿esto es legítimo? ¿Se puede realizar de esta manera para llegar a un acuerdo con el trabajador? ¿O el mutuo disenso al final el trabajador puede, dentro de sus derechos, igual hacer algún tipo de denuncia para poder tener alguna retribución económica, ¿no? Por temas de derecho civil? Muchas gracias. Claro, a ver, si es que he entendido bien la consulta y espero haberlo entendido bien, acá está orientado un poco a saber si ya con el mutuo disenso yo me libero de alguna situación adicional en la que tenga que resarcir por algo extra a un trabajador que tuvo que salir de la compañía por un tema de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, ¿cierto? O sea, y establecimos un mutuo disenso porque no había posibilidad de crear una posición laboral. Entonces ya en el mutuo disenso, digamos que pactamos el retiro, la salida, el cese. En esos casos, y si no firmaste una transacción extrajudicial que te pueda cubrir una eventual demanda de daños y perjuicios, siempre va a estar abierto el camino del trabajador o la trabajadora de poder solicitar en un proceso laboral, y además que tiene un plazo para su activación de 10 años desde la fecha en la que en la que ocurre el accidente de trabajo del diagnóstico de la enfermedad ocupacional, para solicitar un resarcimiento por un resarcimiento por daños y perjuicios, ¿no? Porque, pero claro, para poder activar esta demanda va a tener que acreditar que ha habido un incumplimiento del empleador que lo puso, o sea, que generó ese daño, ¿no? Porque lo cierto es que los accidentes ocurren. Los accidentes ocurren así tú tengas el sistema más pulcro y efectivo de vigilancia de la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, va a tener que establecerse este nexo causal entre el accidente y el incumplimiento de las obligaciones para ver si el empleador ha incurrido en algún supuesto de responsabilidad civil. Pero sí, este riesgo siempre va a estar abierto, incluso si es que tú firmas un mutuo, porque el mutuo solo sirvió para establecer el cese y no es oponible, como si lo es una transacción extrajudicial, en un proceso judicial, ¿no? Entonces, las transacciones extrajudiciales tienen carácter de cosa juzgada y en supuestos como el que has comentado, suelen terminar siendo una mejor alternativa para poder blindar a la compañía de algún eventual reclamo, ¿no? Ciertamente en estos casos la negociación del importe en materia de transacción va a tener que ser superior a lo que le corresponda al trabajador o trabajadora percibir como consecuencia del cese, pero evitas luego sentarte frente a un juzgado y tener que ir a defender este tipo de situaciones, ¿no? Hay una pregunta acá en el chat: si accedo a la paga por retiro arbitrario, ¿puedo reclamar después el incumplimiento del pago de salario anterior al cese?
Si es que no te lo pagaron en el momento de la liquidación de beneficios sociales y no está contemplado, sí, porque son dos cosas distintas, ¿no? Una es la indemnización por despido arbitrario y la otra es el pago de los beneficios sociales que puedan estar pendientes de efectivizarse en el momento de la salida. Vacaciones, indemnizaciones vacacionales, CTS, si es que no hubo un correcto cálculo en la liquidación, tienes hasta 4 años para solicitar esos adeudos. Claire, y ya con esto creo que acabamos por la hora. Coméntanos, Claire. A ver, no sé. Sí, Claire, coméntanos. Sí. Buenas noches, sí. Trabajé en una empresa de seguros por 15 años y meses antes del cese, que fue intempestivo, nos tomó de sorpresa, no me estuvieron pagando mis comisiones completas. Por decir así, con todas las bajas que tuvimos por la pandemia, mis comisiones estaban en 6.100 soles y solamente me estaban pagando 2.800. Luego a los meses llega el cese, me dan el pago por despido arbitrario con la CTS, las vacaciones truncas, pero el sueldo estaba incompleto previo al cese, ¿no? Meses antes del cese. ¿Eso se puede reclamar o ya una vez que uno ha accedido al pago por despido arbitrario no se puede hacer nada? No, como comentaba en la respuesta previa, sí, hay posibilidad de cualquier adeudo que no se haya cubierto en el momento de la extinción del vínculo laboral, incluso si es que te pagaron la indemnización por despido arbitrario, tú como trabajadora tienes el derecho a poder solicitarlo en la vía judicial hasta por un plazo de 4 años desde la fecha del cese, ¿no? Entonces, sí, ahí no tienes ninguna limitación en ese sentido, salvo que, como le comentaba a Carolina, se haya firmado una transacción extrajudicial, en cuyo caso normalmente lo que se suele hacer es establecer que el pago que te estoy otorgando o que el empleador está otorgando en el momento de la desvinculación cubre y compensa adeudos, incluso indemnizatorios, y yo celebro esta transacción extrajudicial con el propósito de que luego no me reclames en un juicio. Y si tú vas a un juicio, porque suele ocurrir también algo, no regularmente, pero también se desconocen las transacciones extrajudiciales, yo puedo bloquear el proceso formulando una excepción de transacción extrajudicial y diciendo, yo me senté contigo en tal fecha para evitar estar en este pleito judicial, ¿no? Entonces ahí deduce una excepción, que es de cosa juzgada, y el juez verá si es que corresponde o no, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta en específico, hay un periodo de 4 años para que tú puedas reclamar cualquier adeudo de carácter laboral que no haya sido cubierto al cese, ¿no? Salvo la indemnización por despido arbitrario si es que te la han pagado, o si sientes que hubo un cálculo inadecuado, solicitar el reintegro también, eso es válido, eso puede formularse en una demanda laboral. Bueno, creo que ya agotamos el espacio de las consultas. Muchísimas gracias por habernos concedido su tiempo y por haber estado pendientes de esta sesión. Gracias una vez más a PECOSE por el espacio y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chau, chau.